Norma Morandini, Ernesto Sanz, gracias por estar. A ver, les pregunto a los dos lo mismo. ¿En qué punto está para ustedes la crisis, por qué es una crisis, de la designación del general Milani en el Ejército? Hagamos una, porque si estamos poniendo situaciones hipotéticas. Supongamos que el general Milani no tiene que ver con el pasado, era un joven subteniente, pero sí tiene en relación al hoy algunas cuestiones que a mí personalmente me perturban. Es la primera vez en la democracia, en los 30 años de democracia, que tenemos un jefe militar que adhiere sin darle pudor a un gobierno. Cuando tenemos el pasado, que ya vemos cómo nos pesa, todavía tenemos las causas de derechos humanos, pero ¿qué se hace con el pasado? Se tramita en los expedientes judiciales y por otro lado todo el esfuerzo que ha hecho la democracia de democratizar sus leyes, salir de las leyes de la dictadura, pero sobre todo cambiar un concepto que teníamos de seguridad interior, lo que era la geopolítica en la época, que el enemigo estaba dentro de casa. Lo que ha aprendido la democracia, porque es lo que nos marca la Constitución, por lo que es lo que marca la ley de defensa, que las Fuerzas Armadas se tienen que subordinar al poder civil, no tienen que participar en política. Entonces uno tendría que preguntarse, ya hace rato que la democracia tendríamos que haber debatido cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Si los vecinos ya no tenemos hipótesis de conflicto, por suerte, porque son nuestros aliados comerciales, ¿cuál es el nuevo criterio de soberanía? ¿No serán los recursos naturales? Tenemos una alerta del año 92 dada en la cumbre de Río que decía las guerras futuras van a ser por el agua. El ejército tiene muchísima tierra producto de esta concepción de defensa que como se tomaban las áreas estratégicas, se expropiaba. Hay muchísima tierra en el ejército que paradójicamente por haber tenido uso militar son las más preservadas en la naturaleza. Lo que pasa es que la naturaleza se convierte en recurso cuando le ponemos el signo peso. Yo vivo presentando pedidos de informe al Ministerio de Defensa para que por lo menos en Córdoba nos digan cuáles las tierras militares. Por suerte, y esto tengo que reconocer cuando fue la gestión de Garré, conseguimos que el tercer cuerpo de ejército fuera preservado como área de reserva natural militar. Es decir, ahí hay acuíferos, hay bosquecitos serranos en vías de extinción, queda como dominio militar, pero no pueden ser utilizadas para uso militar. ¿Por qué no preguntarnos si las tierras militares no tienen que ser dominio público? Porque hay una apetencia de la especulación inmobiliaria y también tenemos en Córdoba que se ha arrendado para la soja. Nos tenemos que preguntar si esas tierras son para poner trigo o para poner soja. No puede ser, pero este es un debate que nos tenemos que dar. De modo que lo de Milani viene contaminado porque, bueno, queda claramente, se mencionaba lo del CELS, que yo me pienso como Graciela Fernández Meijide, que decía qué paradoja que sea más poderosa una ONG con todo el prestigio y con todo el respeto y con todo lo que ha hecho el CELS en relación a la denuncia de los delitos de lesa humanidad. Pero los otros institutos del Estado, como puede ser la Secretaría de Derechos Humanos, es decir, tenían una información, ¿por qué no dieron esa información? De modo que ese es un aspecto que tiene que tramitarse ahora, no se puede postergar. Y la postergación es rara, ¿no? Que se postergue algo porque estamos en elecciones. Cuando el gobierno toma una decisión, dice la gente nos votó. Cuando nosotros planteamos un debate de urgencia por la gravedad para que se sepa cada uno de los candidatos qué piensa de estos temas. No, se hace el marketing político, hay que elegir, somos todos buenos, nadie sabe qué piensan los candidatos y postergamos para después de las elecciones. No, lo de Milani tiene que resolverse ahora, no puede postergarse. ¿Sanz? Yo creo que es un error analizar lo de Milani como un hecho aislado. Yo me inclino más a analizarlo dentro de un marco mucho más global, más general, dentro de lo que yo denomino un final de ciclo. Milani es un ejemplo del final de ciclo del kirchnerismo.
Final de ciclo que hay muchos ejemplos. El cierre de las listas marca un final de ciclo para el kirchnerismo. Un gobierno que dice ser el representante de una década ganada y de estar en pleno proceso de sucesión del poder presidencial, que cierre las listas de la manera en que lo cerró el kirchnerismo, habla de un final de ciclo. Un gobierno que tiene que hacer un acuerdo con Chevron concediéndole facultades o privilegios extraordinarios porque durante un año Galuccio, al mando de YPF, recorrió el mundo y no encontró inversores porque este gobierno perdió confianza. Un gobierno que quiso reformar la justicia no para mejorarla y democratizarla, sino para lograr impunidad, y que no lo logró porque la Corte le puso un límite. Un gobierno que está sufriendo lo que usted decía al comienzo con Jaime, mensajes cuasi mafiosos de exfuncionarios que dicen, si no me siguen protegiendo o no me protegen, voy a empezar a hablar. Un gobierno que no repara en entregar banderas que eran muy caras para el gobierno, como la de los derechos humanos, ¿a cambio de qué? A cambio de tener un general, el cual públicamente dice que adhiere políticamente al modelo kirchnerista, sí, para dentro de las Fuerzas Armadas, lo que dijo Sarlo, lo que dijo Norma Morandini, a hacer kirchnerismo en un espacio que la democracia, las fuerzas políticas de la democracia en 30 años lucharon muy fuertemente para aislar de cualquier partidización o politización. Entonces, Milani no es un general sospechado de haber participado en actos de represión. Desde luego que lo es. Y esa sola situación amerita que no pueda ser ni jefe del ejército ni ascendido. Pero es mucho más que eso. Milani es uno de los emergentes del final de ciclo del kirchnerismo en la Argentina. Ahora, tampoco tomando los antecedentes o algunos de los antecedentes por los cuales se objeta el ascenso de Milani. A ver, el tema de Tucumán y el tema de La Rioja, su situación patrimonial, su supuesta simpatía con ex carapintadas. Digo, varios de estos antecedentes ya se conocían. No todos. Acá hay un problema, Hay un problema de investigación posterior. A ver qué cosas existían como antecedentes en poder del Estado, qué cosas del Estado, digo, a ver, hablemos con propiedad, a ver del gobierno, Ministerio de Defensa y Secretaría de Derechos Humanos. Acá ya hay una contradicción. Si uno lee correctamente y detenidamente... Claro, la nota del CELS, firmada por Berbisky dice, el Ministerio de Defensa nunca lo supo, pero la Secretaría de Derechos Humanos sí. Esto ameritó, ayer hiciéramos una denuncia desde el radicalismo contra la Secretaría de Derechos Humanos. Pero además, ¿el ejército sabía o conocía esto? Esto es otra cuestión a investigar. Esto estaba en manos de la justicia. Y si estaba en manos de la justicia, ¿qué hicieron el fiscal y el juez en Tucumán, que es donde estaba la causa? Ahora, una cosa tan grande como este edificio, un acta suscripta por Milani como oficial instructor, en donde un soldado conscripto que estaba en su compañía, en lugar de acreditar que fue desaparecido, se acredita en el acta que se fugó. Desertó. Bueno, más grave que esto, ¿qué se necesita para investigar judicialmente? Y no puede haber dos pesas y dos medidas. Pareciera ser que el agua bendita que limpia los pecados del pasado es que hay que estar al lado del gobierno. Si los derechos humanos no se declaman, los derechos humanos hay que acatarlos, respetarlos, denunciar su violación, pero no hacer de los derechos humanos, como ha hecho este gobierno, la politización. Y cuando uno denuncia una violación de derechos humanos, como es el caso de Milani, nos dicen están politizando los derechos humanos. Es una esquizofrenia, porque no puede ser que haya dos pesas y dos medidas. Sobre todo porque además, dentro del ejército, estas cosas que no aparecen, desde que se ha instalado este patrullaje ideológico, que uno lo ve claramente con los periodistas, es decir, si uno no piensa como el gobierno, hay una vara moral, eso no hay mejor expresión esta de los brasileños que el patrullaje ideológico, ¿no? Andan midiendo qué ha hecho cada uno en el pasado. Y dentro del ejército hemos recibido denuncias de jóvenes que no tenían nada que ver con el pasado, jóvenes soldados de la democracia que han tenido interrumpidas sus carreras militares por portar apellido. Entonces,
Es decir, esto tiene que ser transparente, no tiene que quedar duda. Los derechos humanos, yo insisto con esta idea, no se declaman. Los derechos humanos se acatan, se respetan y no se interpretan. No es que es un valor absoluto, es como la libertad. Uno no anda interpretando según dónde uno está parado. Ahora, antes Morandini decía, y le pregunto a los dos, que le llamaba la atención, y que una cosa que nos llamó la atención a todos, que un oficial de inteligencia por primera vez llegara a la conducción del ejército. Digo, sí era conocido que Milani era oficial de inteligencia antes de ser jefe del ejército. Digo, sobre eso tampoco hubo nunca ninguna sospecha, ninguna presunción, porque, a ver, en el 2011 al almirante Godoy no se lo destituyó, se le pidió el pase a retiro por un caso de espionaje interno. Sí. No, nosotros no llegamos a debatir esto en el Senado, por supuesto que lo teníamos. A ver, ni siquiera llegamos a debatir la situación patrimonial de Milani. Que es otro tema, ¿no? Que es presente, no es pasado. Es otro tema. O el tema de la supuesta vinculación con los carapintadas en democracia. Ese es otro tema. Entonces, imagínese todas las cuestiones que nos quedaron pendientes porque solo se frenó en el primer punto, que era el punto de derechos humanos. Ahora, lo que usted acaba de decir, la vinculación con la inteligencia del ejército y a su vez el rol de la inteligencia del ejército en el marco de la inteligencia global del Estado, con un fuerte cuestionamiento, por lo menos desde nuestra parte hace rato, al rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Pero además la superposición o la pelea entre todos los organismos de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad, que parece ser que esta sea una competencia de servicios de inteligencia en un Estado bobo. Es decir, mucha inteligencia para el espionaje interno en un Estado bobo que no sabe quién puso la bomba en la AMIA, quién puso la bomba en la embajada, quiénes son los violentos en las barras bravas del fútbol, por dónde entra la droga en nuestro país, quiénes... A ver, todas estas cosas que normalmente deberían ser fruto de la inteligencia del Estado, aquí en la Argentina hay una superpoblación de inteligencia y muy poca inteligencia como resultado en beneficio del Estado. Ahora, ¿para qué existe esa superpoblación? ¿Para pelearse entre ellos y brindar informes al gobierno cambiados? ¿Para espiarnos a nosotros, a la senadora Morandini, al senador Sanz, a cualquier opositor? Bueno, esto es lo que hay que discutir en la Argentina, porque un Estado tiene que tener servicios de inteligencia, claro, pero tiene que tener servicios de inteligencia como política de Estado para que realmente le sirvan al Estado. Ahora, si esto le sirve al gobierno y a medias, porque le genera internas, bueno, estamos... No, y sobre todo porque nosotros, bueno, tenemos una humillación de una guerra perdida, entonces la inteligencia en nuestro país no tiene nada de qué enorgullecerse. Pero después a la presidenta dice, me corre un frío por la espalda porque el espionaje de Estados Unidos. A mí me corre un frío por la espalda saber que se jerarquiza al frente del ejército a un hombre entrenado en lo que ha pasado en nuestro país, que tenemos totalmente naturalizado lo que son delitos, el espionaje, que escuchen nuestras conversaciones, que nos roben los correos, que persigan a los periodistas, que se use la inteligencia como extorsión. Y esto hay que empezar a decirlo en voz alta para que no se naturalice. Eso es un delito. La confusión entre gobierno y Estado. Que un rector diga, adhiero al proyecto nacional, también está mal, pero no es riesgoso que un rector que no entienda la universalidad de estar en la universidad, pero que en el ejército tengamos ya esta politización de la adhesión y lo que sabemos que significa como división. Las armas, la nación le confía las armas para que nos protejan, no para que se vuelvan sobre nosotros. Y lo más riesgoso, que tal como va pasando con la justicia, donde entra el gobierno, esta división que era un poco lo que decías al inicio, cómo convocabas al debate en este programa. Y eso es riesgoso, porque yo acompañé lo que decía Beatriz, pero es cierto lo del peronismo, es cierto los análisis históricos, pero acá hay una ruptura que hay que aprenderla de una vez por todas. Si eso no hubiera terminado en la tragedia del 76, si no tuviéramos todo lo que tuvimos que hacer para despojarnos de ese pasado, tener una historia como aprendizaje, no como venganza. Gracias a los dos por estar. Gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de temas de campaña
y mientras vamos en búsqueda de Ignacio de Mendiguren, nos metemos un poquito en el clima. A ver, director.